Fernández. Solo quiero invitarlos a que vean este video junto conmigo. Les aseguro que vamos a encontrar cosas muy interesantes, cosas que usted le va a revelar este video y que de seguro le va a servir para el resto de su vida. Quiero que me acompañen. Es habitual que cuando compras un aparato electrónico, de línea blanca o incluso muebles, encuentras en el empaque o en la caja un manual o instructivo de operación. Esto es una norma establecida a los fabricantes de todo tipo de artículos para garantizar el buen funcionamiento de sus productos, el cual, además de enseñarte a operar correctamente el aparato, te instruye para su manejo y cuidado, de qué debes y qué no debes hacer, además de corregir errores, y de esa forma muchos fabricantes, seguros de la calidad de sus productos, se atreven a dar garantías de calidad, aunque en la mayoría de las veces se pide que antes de operar el producto se lea cuidadosamente el instructivo. Pero como es común, mucha gente cuando compra un aparato está tan ansiosa por disfrutarlo que no se toma la molestia de leer su instructivo, y si llega a hacerlo, es solo para lo más elemental, pero casi nunca para el mantenimiento o las advertencias. De la misma forma, el ser humano tiene un instructivo de operación, un manual, el cual diseñó el propio creador de toda la humanidad, Dios. A través de la historia, Dios nos ha hablado por mucha gente, quedando escritas muchas de estas palabras recopiladas en una serie de libros sagrados que comprenden la Biblia en dos grandes partes, que son el Antiguo Testamento, que comprende de la ley, libros históricos, poéticos y de sabiduría, profetas mayores y profetas menores, y el Nuevo Testamento, que se compone de los evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales, un libro histórico y uno profético. La Biblia, al igual que un instructivo de operación o un manual, nos instruye y orienta de cómo vivir, cómo convivir con otros, cómo no meternos en problemas, y más aún, si nos metemos en problemas, nos enseña cómo debemos salir de ellos. También se puede ver como una constitución que rige la vida de los individuos. De hecho, la Biblia ha servido de base para la constitución moral de muchas naciones. Pero es evidente que algo está pasando en el mundo, porque las guerras, la violencia, la pobreza, la corrupción, los desajustes económicos, la maldad, en una sola palabra, se han multiplicado en una manera extraordinaria y alarmante en los últimos años en muchas partes. Es probablemente consecuencia de un desajuste humano. Muchas autoridades han tratado por todos los medios de reducir los problemas sociales, pero la mayoría de ellos sin éxito.
La situación sigue empeorando y tal vez empeorará más si no hacemos algo al respecto, pero como personas individuales, es decir, cada uno de nosotros. La palabra de Dios, escrita en la Biblia, habla de muchos acontecimientos que ya pasaron, que están pasando y que van a pasar. Pero también nos previene y nos enseña de acontecimientos por venir y dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué? ¿Quién tiene el conocimiento? Meditemos en esto por unos momentos de acuerdo con lo que nos enseña nuestro manual. En el libro del apóstol San Juan, capítulo 8, verso 32, dice: entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Tal vez tú te preguntarás, ¿libres de qué? La verdad nos da conocimiento. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿O qué es la verdad? En el mismo libro del Evangelio del apóstol San Juan, en el capítulo 14, verso 6, dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En el capítulo 1 del mismo Evangelio de San Juan, en el versículo 14 dice: y la palabra se hizo carne. Esto significa que la palabra escrita en la Biblia proviene de Dios. Y esta palabra, o verbo, se hizo carne. Por consecuencia, la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se hizo carne y se llamó Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, concluimos que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo verbo. El verbo se llamó Jesús. Jesús es la verdad. Entonces, la verdad absoluta de todo es la Biblia. Ahora, para conocer la verdad, hay que descubrir la mentira, porque vivimos en una mentira que parece que es verdad, pero al fin y al cabo es una mentira. Y para eso haremos un estudio, no importando qué clase de Biblia sea la que tú estudias, o qué versión, si es protestante o católica. Pero el estudio que realizaremos ahora es basado en una Biblia católica, versión Latinoamérica, edición pastoral 1995. Para que este estudio sea más completo y concreto, te recomendamos que tengas a la mano una Biblia, o por lo menos papel y lápiz, para que puedas anotar los libros, capítulos y versículos que vamos a leer, y después tú mismo puedas corroborarlos con tu propia Biblia. Leamos el libro de Éxodo en el capítulo 20, versículos del 3 al 5, que dicen: no tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron. Levítico 26:1 dice: no se hagan ídolos, ni levanten estatuas o monumentos, ni coloquen en su tierra piedras grabadas para postrarse ante ellas, porque yo soy Yahvé, el Dios de ustedes. Hay personas que creen que los ídolos o estatuas a las que se refiere la Biblia son como el becerro de oro que fabricaron los hebreos en la época de Moisés. Pero la verdad es que toda la Biblia habla de eso que es lo que causa la ira de Dios, y es muy clara con las especificaciones que nos da. Por ejemplo, revisemos qué dice Deuteronomio 4:16. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer. Y aún es más específico a través del salmista en el Salmo 115, versos del 4 al 8, que dice:
Sus ídolos no son más que oro y plata, una obra de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan, ojos, pero no ven, orejas, pero no oyen, nariz, pero no huelen. Tienen manos, mas no palpan, pies, pero no andan, ni un susurro sale de su garganta. Que sean como ellos los que los fabrican y todos los que en ellos tienen confianza. A través de todo el Antiguo Testamento, la Biblia nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el profeta Isaías, en el capítulo 1, verso 13, dice: Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones, ya no soporto más sacrificios ni fiestas. En Isaías 1:15 nos dice: Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé, porque veo la sangre en sus manos. En Isaías 41:29 dice: Pues todos ellos no valen nada, nada son sus obras, y sus ídolos puro aire y vacío. En Isaías 42:8 dice: Yo soy Yahvé, ese es mi nombre, y no daré mi gloria a otros, ni mi honor a los ídolos. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 44, versos del 9 al 20, hace una profecía a los artesanos que hacen ídolos, y dice: Los que se dedican a tallar estatuas de dioses no son nada por muchos que sean, y esas obras a las que quieren no sirven para nada. Sus partidarios no ven ni entienden nada, pero al fin se decepcionarán. ¿Cómo se les ocurre fabricar un dios o fundir una estatua que de nada sirve? Todos sus cómplices se llevarán un chasco, y esos artesanos se pondrán colorados. Que se reúnan todos y se presenten, verán cómo sentirán al mismo tiempo miedo y vergüenza. El herrero trabaja con la fragua y a martillazos da forma a su obra. La trabaja con la fuerza de sus brazos. Siente hambre y se cansa, y se agota. El escultor mide la madera, dibuja a lápiz la figura. La trabaja con el cincel y le aplica el compás. Lo hace siguiendo las medidas del cuerpo humano, y con cara de hombre para ponerlo en un templo. Para esto, tuvo que escoger un cedro o un roble entre los árboles del bosque, o bien plantó un laurel que la lluvia hizo crecer. El hombre ya tiene para hacer fuego, para calentarse y para cocer el pan, pero también fabrica con esa madera un dios para agacharse delante de él. Se hace un ídolo para adorarlo, echa la mitad al fuego, pone a asar la carne sobre las brasas, y cuando está listo se come el asado hasta quedar satisfecho. Al mismo tiempo se calienta y dice: Me caliento mientras miro las llamas, y con lo que sobre se fabrica su dios, su ídolo, ante el cual se agacha y se tira al suelo y le reza diciéndole: Sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben ni entienden, sus ojos están tapados y no ven, su inteligencia no se da a la razón, no reflexionan ni son capaces de pensar o entender y decirse: He echado la mitad al fuego, he puesto a cocer el pan sobre las brasas, he asado la carne que me comí, y con lo que sobra, ¿voy a hacer esta tontería? ¿Y me voy a agachar ante un trozo de madera? Ese es un hombre que se alimenta de cenizas, tiene su corazón engañado y se perderá. No será capaz de recapacitar y de preguntarse: ¿qué tengo en las manos, sino puras mentiras? En el capítulo 46 del mismo libro, en los versos del 5 al 9, dice: ¿Con quién podrán compararme o equipararme? ¿Encontrarán uno igual o semejante a mí? Pero la gente saca el oro de sus carteras y lo pesan con la plata en la balanza. Le pagan a un joyero para que les haga un dios al que adoran y delante del cual se tiran al suelo. Se lo echan al hombro y lo llevan. Después lo colocan donde va a quedar y ahí está sin que se mueva de su sitio. Por más que le hablan,
no responde y a nadie salva de la ruina. Recuerden esto y tengan vergüenza, reflexionen en su corazón, pecadores, recuerden las cosas que pasaron antiguamente. Yo soy Dios y no hay otro igual, yo soy Dios y no hay nada divino fuera de mí. Pero eso no solo se daba en tiempos del Antiguo Testamento, sino que el doctor Lucas, en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, nos relata algo que por tristeza está pasando hasta nuestros días. Revisemos el libro de Hechos, en el capítulo 19, en los versos del 23 al 29, y dice: Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Un platero llamado Demetrio fabricaba figuritas de plata del templo de Artemisa, y con esto procuraba buenas ganancias a los artífices. Reunió a estos junto con otros que vivían de artes parecidas. Compañeros, ustedes saben que esta industria es la que nos deja las mayores ganancias. Pero como ustedes mismos pueden ver y oír, ese Pablo ha cambiado la mente de muchísimas personas, no solo en Efeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Según él, los dioses no pueden salir de manos humanas. No son solo nuestros intereses los que salen perjudicados, sino que también el templo de la gran diosa Artemisa corre peligro de ser desprestigiado. Al final se acabará la fama de aquella a quien adora toda el Asia y el mundo entero. En todo esto hay un mensaje de Dios para nosotros, y debemos analizar la historia de la Biblia, puesto el que no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores del pasado, y nosotros debemos despertar a la realidad. Y si tú tienes un sentimiento de enojo o de frustración dentro de ti, y te están dando ganas de golpear o de agredir, cuidado, porque esos pensamientos y sentimientos no provienen de Dios, sino que tal vez una fuerza maligna te está mal aconsejando a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. A través del profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, capítulo 10, versos del 2 al 5, Dios nos dice: Así habla Yahvé, no se acostumbren al proceder de los paganos, ni teman las señales del cielo, aunque a ellos les asusten, porque el Dios terrible de los pueblos es pura nada. Es un palo cortado en un bosque, labrado con azuela por las manos del maestro, y luego adornado con plata y oro, con láminas de plata importada de Tarsis y con oro de Ofir, hechura del escultor y de las manos del platero. Todos ellos son únicamente obras de artistas. Los visten de púrpura, violeta y roja, y los sujetan con clavos a golpes de martillo para que no se muevan. Sus ídolos son como un espantapájaros en un sandial, que no hablan y tienen que ser transportados, pues no pueden andar. No les tengan miedo, que no pueden hacer ni el mal ni el bien. En el capítulo 11 de Jeremías, en el verso 8, Dios a través del profeta nos dice: Pero no me escucharon ni me hicieron caso, sino que cada uno siguió la inclinación de su corazón perverso. Entonces yo cumplí contra ellos todas las palabras de esta alianza que les había ordenado observar, y no observaron. Esto no es todo, y si quieres saber más, solo pon atención a esto. En el Nuevo Testamento, en el libro de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, verso 2, dice: El que cree que sabe algo, es que no sabe todavía qué es conocer. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 8, dice: Cuídense de que nadie los engañe con sabidurías o con cualquier teoría hueca, que no son más que doctrinas humanas, pues este es el camino del mundo y no el de Cristo. Esto quiere decir que si tus líderes religiosos practican doctrinas o teorías que no están de acuerdo con la palabra de Dios, tal vez son tradiciones humanas o tal vez son mentiras. Cuidado, tú no te dejes engañar. De acuerdo a esto, veamos qué dice nuestro manual acerca de las tradiciones y mandamientos de hombres.
En el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, verso 7, dice: Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. En Mateo capítulo 23, verso 9, dice: No llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 24, dice: El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra. En la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos del 1 al 5, le da instrucciones precisas para aquellos a quienes aspiran a ser obispos. Y dice: Si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente. Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, que acoja fácilmente en su casa y con capacidad para enseñar. No debe ser bebedor ni peleador, sino indulgente, amigo de la paz y desprendido del dinero, que sepa gobernar su propia casa y mantener a sus hijos obedientes y bien criados. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá guiar a la asamblea de Dios? Entonces tú te preguntarás, ¿por qué algunos dirigentes religiosos no se casan y viven en celibato? Veamos qué dice la Biblia acerca de esto en el libro de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versos del 1 al 5. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los creó para que los comamos y luego le demos gracias. Así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y no hay por qué rechazar un alimento que se toma dando gracias a Dios. Es santificado por la palabra de Dios y la oración. En la carta del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1, versos 15 y 16, dice: Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes que Dios no puede soportar y no sirven para ninguna obra buena. ¿Ahora te das cuenta por qué Dios dice que su pueblo perece por falta de conocimiento? Por muchos años se nos enseñó que no deberíamos de leer la Biblia, porque tal vez la podíamos interpretar mal, pero tal vez era el temor de que descubriéramos la verdad de muchas mentiras ocultas a través de tantos siglos, con tradiciones humanas de otros pueblos conquistadores. ¿Te has puesto a pensar si tu fe está fundada sobre algo firme como la palabra de Dios? ¿O solo es por lo que te dicen, o por lo que has escuchado, o por lo que te imaginas, o tal vez por lo que lees en literatura dudosa? ¿Realmente has buscado la voluntad de Dios para tu vida? ¿O te has dejado llevar por las corrientes tradicionalistas de los conquistadores de tus verdaderos antepasados? Tal vez esta es la causa de nuestros problemas sociales y desequilibrios emocionales, porque se han perdido tantos valores humanos y verdaderas tradiciones culturales que debido a la modernidad parece que la moral y el respeto pasaron de moda para darle paso a la nueva era del año 2000, en donde la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el homicidio,
el suicidio, el alcoholismo, la drogadicción, la mentira y muchas otras cosas dejaron de ser pecados para convertirse en enfermedades dentro de una sociedad enferma. La Biblia habla de algunas de estas cosas en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 6, versos 9 y 10, es muy explícita y clara, y nos dice: ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, heredarán el reino de Dios. La gran ventaja de todo esto es que podemos nosotros también ser libres de todas nuestras cargas y problemas, porque Dios mandó a un mediador entre Él y nosotros, a Jesucristo. Él se dio a sí mismo para morir por nosotros y para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Así lo enseña en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2, verso 5, y dice: Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Si tú te das cuenta en este versículo, no dice que Jesucristo es uno de los mediadores, tampoco dice que es el mejor de los mediadores, sino dice que es el único mediador entre Dios y los hombres. En el libro de la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 9, dice: Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Después, en el mismo libro, en el siguiente capítulo, o sea, en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2, verso 1, dice: Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. La palabra defensor significa también abogado. Esto significa que tenemos un abogado ante el Padre, y es Jesucristo, nadie más. Y gracias a Dios por Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, porque de esta forma tenemos acceso directo a Dios a través de Él, como único y sumo sacerdote. Así lo enseña la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versos 14, 15 y 16, que dicen: Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional, que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno. Si tú te das cuenta, Dios nos ha dado instrucciones precisas para cumplir su perfecta voluntad, y nos sigue instruyendo a través de la carta de los Hebreos en el capítulo 7, versos del 18 al 28, y dice: Con esto se cancela la disposición anterior que resultó insuficiente e ineficaz, pues la ley no trajo nada definitivo, y al mismo tiempo se nos abre una esperanza mucho mejor, la de tener acceso a Dios. Y aquí tenemos un juramento, lo que no se dio cuando los otros fueron hechos sacerdotes. Él fue confirmado con este juramento. El Señor lo ha jurado y no se vuelve atrás. Tú eres sacerdote para siempre. Esta es la prueba de que Jesús viene con una alianza mucho mejor. Los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro
porque siendo mortales no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es que es capaz de salvar una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así pues, todo es insuficiente en los sumos sacerdotes que la ley establece, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. Recordemos que desde el principio, Adán y Eva tenían una relación íntima y personal con Dios, pero a causa del pecado de desobediencia, fueron destituidos de la presencia divina. Así, Satanás fue engañando y usando hombres para hacer maldad. Y a través de la historia de la Biblia, Dios nos relata que los grandes personajes bíblicos en otros tiempos fueron pecadores también. Por ejemplo, Abraham fue idólatra, Moisés fue un asesino, el rey David fue un adúltero, y en el Nuevo Testamento los apóstoles, todos ellos también fueron pecadores. Incluso el mismo apóstol Pablo perseguía, encarcelaba y consentía los asesinatos de los cristianos. Pero todos ellos fueron santos y cambiaron sus vidas radicalmente después de tener un encuentro personal con Dios. Y lo mejor de todo es que tú también puedes ser santo, ya que la palabra santo significa apartado del mal y del pecado para el servicio de Dios. Y tú puedes ser santo y vivir apartado del pecado solo si tú lo deseas. No necesitas hacer sacrificios o penitencias o tal vez martirizarte ni nada de esas cosas. Lo único que necesitas es recibir a Jesucristo en tu corazón. Porque la Biblia dice en el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, capítulo 15, verso 22. A Yahvé no le agradan los holocaustos y los sacrificios, sino que escuche su voz. La obediencia vale más que los sacrificios. La docilidad tiene más precio que la grasa de los corderos. Y aún el apóstol San Juan, en el capítulo 2, versos del 1 al 5, nos relata lo que pasó en las bodas de Caná de Galilea. Y dice, San Juan capítulo 2, versos del 1 al 5. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Si tú te das cuenta de esto, la verdad es que el verdadero deseo de la Virgen María era que nosotros hiciésemos lo que Jesús nos dice que hagamos. Y Jesús lo que quiere es que lo aceptemos en nuestro corazón, no importando lo que hayamos hecho o lo pecadores que seamos. Si tú eres uno de tantos que está cansado de vivir una vida desordenada y llena de problemas y vicios, así como de tradiciones humanas e idolatrías, si crees conocer a Dios, pero no tienes respuesta a tus oraciones, y te sientes sucio por tus pecados, y una confesión con otra persona no sana tu amargura o tu dolor, si te sientes solo o desesperado y necesitas confiar en alguien, lo que tú necesitas se llama Jesucristo. Y para recibirlo en tu corazón, necesitas arrepentirte de tus pecados y alejarte de ellos. Solo que para alejarte del pecado no es fácil. Es más, es imposible si lo intentas hacer tú solo. Por eso Jesucristo quiere morar en ti,
porque Él nos da la fortaleza a través de su Santo Espíritu. La Biblia nos enseña que podemos hacer si tenemos a Jesús en nuestro corazón. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, verso 5, dice: Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Si tú puedes entender esto, significa que necesitas a Jesús para poder prosperar en todo lo que hagas. Y en el libro de San Juan, en el capítulo 14, verso 26, dice: En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por tanto, el apóstol Pablo escribió en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13: Todo lo puedo en aquel que me fortalece. El apóstol Pablo se refería a Jesucristo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si tú quieres recibir el poder del Espíritu Santo y participar de las abundantes promesas de Dios y ser prosperado en todas las cosas que emprendas, no tienes que hacer ninguna penitencia, una manda, caminar de rodillas o ir a bailar a ningún lado, o pagar por los servicios de alguien, o dar grandes ofrendas de dinero, o alguna otra cosa. La salvación es completamente gratis, y Jesucristo está esperando por ti. No tienes que cambiar por ti solo, porque el poder del Espíritu Santo y el amor de Jesucristo estarán contigo para ayudarte a cambiar y ser un mejor ser humano, y ellos te ayudarán en el transcurso de toda tu vida en adelante. Si tú estás de acuerdo en aceptar a Jesucristo, solo repite esta oración junto conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, los visibles y los ocultos, y te invito a que entres en mi corazón y me laves de toda maldad. Te acepto también como mi único y suficiente Salvador, porque reconozco que eres el único camino para llegar a Dios. Y también te doy gracias por haberme recibido como tu Hijo en este día. Amén. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, te recomendamos que busques una iglesia en donde se enseña la palabra de Dios y se lea la Biblia para que tengas un crecimiento espiritual. Recuerda que ahora eres un enemigo de Satanás y necesitas saber cómo reprenderlo. Te deseamos éxito en tu vida en Cristo y que el Señor te bendiga y te proteja. Esa es nuestra oración en el nombre del Señor. Y recuerda, un cristiano no es el que cree en Cristo, sino el que vive como Cristo. Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Seirchem Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Shalom Aleichem, Malachei Yasharet,
Malachei Elyon, Mi Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Barhuni Shalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu.